¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Iba a decir, ya estamos de vuelta, pero ellos no sabían que los episodios pasados eran pregrabados. Y ya revelé el truco. Oigan, en objetos de tamaño normal, Vazky ya vio esto, pero miren lo que me robé de un hotel. El libro del Mormón está buenísimo. Yo no sabía esto, Corsaria, pero el libro del Mormón está ilustrado, güey. Sí, claro. Viene con dibujitos, porque pues asumen que la gente no lee. Ya los en la mayoría de los hoteles, ahora que tenés visa norteamericana, Corsario, en la mayoría de los hoteles de Estados Unidos te ponen en la mesa de luz el libro del Mormón porque los mormones lo van dejando. Yo tengo 3 o 4 porque siempre me los llevo. Mira, pero es la mejor manera de adquirirlo. Dice, yo Jesus lo que siempre Christ he visto blanco es como madres cristianas, güey. Nunca había visto el libro del Mormón. No, pero además aquí tiene una leyenda que dice: Please accept with our compliments. O sea, acéptalo, o sea, es de regalo. Lo están regalando. Sí. En realidad no me lo sí te lo puedes llevar, vaya. Sí, te lo puedes llevar. Está hecho para, o sea, los mormones lo dejan con esa intención de que y está tapizado como en una cuerina muy linda. Es la edición que siempre es igual, es muy bonita. Tiene como un cuero falso por fuera que está muy bien. Estoy muy bien. Algo que tenemos que aceptar es que los mormones tienen muy buena mercadotecnia, güey. Muy buen marketing, güey, sí. Totalmente, muy buen marketing, coincido. Wey, sí. Desde el inicio, ¿no? O sea, como que ya su historia de origen es divertida, pero no es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Aquí está Jesucristo en América. Okay. Está bonito, pero bueno, disculpen esa interrupción, estoy muy emocionado. Pero está muy bien porque al personaje de hoy lo mataron en el estado de los mormones, así que me parece una cosa muy apropiada. Sí, es cierto. Esperemos que no nos desmoneticen por hablar de su final en el principio del episodio. Por cierto, ¿cómo está usted, amigo personal Alejandro Vázquez Espiricueta? Bien, los extrañé mucho, o sea, cuando no grabamos los tres, la verdad que extraño, me encantaría que el Corsario alguna vez viniera hasta aquí mi reporte, la verdad, para que estemos los tres juntos. A Bobby ya lo vi en la semana, ya estuvimos trabajando, nos salió un muy lindo episodio, la verdad. Y recuerden que si quieren ver más de nosotros, porque ustedes también nos extrañan, hay un montón de contenido en Patreon de herejes, pre-shows, acabamos de grabar un pre-show sobre los cruceros y sobre la puntualidad. Sí. Está muy lindo, casi media hora de contenido les dimos. Creo que lo van a disfrutar. Exclusivo para Patreon, por supuesto, las preguntas de Sin Libros, por supuesto, los contenidos de Caro Hernández Solís. Grabó uno que se subió la semana pasada sobre si la humanidad es el pináculo del desarrollo biológico o en realidad es algo que creemos nosotros. Así que acompáñenos, me estoy quedando sin voz. Pero acompáñanos en Patreon que nos ayuda más para abajo, nada, de nada. No llores, Vázquez, no llores, güey. Tómale a tu agüita en lo que te presento. Ahí estoy. Querido Vázquez, a la gorra roja de este Make Herejes Great Again. El Corsario Alejandro Durán Eraña. ¿Cómo estás, Corsaria? ¿Qué pedo? Muy bien, güey. Muy bien, con un tema muy interesante y muy actual, cabrón. Sí. Creo que nos va a ir chido hoy. Vamos a estar cotorreando un tema que nos puede llevar a muchos lados. Y muy contento. Es muy importante que no nos guste el episodio. El tema, sí. Para que nos vaya chido es importante que no nos guste el episodio a nosotros. Que se nos haga un episodio de mierda horrible. Sí. Exacto. Sí. Que no nos cuando parezca salimos algo muy fenomenal. Contentos, se va todo a la mierda. Que no nos parezca algo fenomenal como la mercancía de herejes que se encuentra en chunchos.mx. Puede ir usted y revisar todo lo que tenemos por ahí. Por favor, dese una vuelta y vístase de herejes. No dijimos de quién tenía la intro, pero vamos a hablar de un personaje controversial, por decirlo de alguna forma, controversial porque acaba de ser desuscrito de la vida, pero tenía de las opiniones más miadas y horribles del universo, como que las mujeres no deberían de trabajar, que deberían de estar sumisas a un vato, que Martin Luther King Jr. no era una buena persona, que la final de la segregación racial en Estados Unidos, la verdad, no fue una cosa positiva. No, hombre, una joya de ser humano. Pero igual nada de eso justifica que lo maten.
Coincido. Nada de esto justifica que lo mate, pero era de la verga. La verdad era de la verga y a muchas personas les está molestando que después de que le dieron, le dio un dolor de garganta, se estén reproduciendo sus citas, ¿no? Como si él no las hubiera dicho. Vamos a hablar de Charlie Kirk. Muy bien. ¿Quieren que les cuente su vida? Por favor, por favor. Pues sí, ¿no? Por favor. Pues Charlie Kirk. Si no muestro ropa de chunchos, vos decime. Si no muestro ropa de chunchos, porque acá tengo. No, ya. Por ejemplo, tengo la de. No, ya, la de chismecito. Esa es mi favorita. Ya ni existe chismecito, pero pueden comprar la remera si quieren. Bueno, seguí adelante. Sí. Charlie James. Si Charlie Kirk viviera, la hubiera usado. No lo sé, no creo. Okay. Charlie James Kirk nació el 14 de octubre del 93 en Arlington Heights, en Illinois, y creció en el suburbio de Prospect Heights. Su nivel socioeconómico era medio alto. Su padre, Robert W. Kirk, fue arquitecto de proyectos de alto perfil, incluyendo la Trump Tower de Nueva York. No fue él como tal el diseñador, sino el despacho de arquitectos en el que él trabajaba. Okay. La familia, este suburbio es de clase media alta en Chicago, lo que significa que tenían acceso a las mejores escuelas que te proporciona el sistema educativo de Estados Unidos. No les tocaba algo de la parte violenta de la zona urbana de Chicago, que de repente sí se ha puesto medio, ¿cómo se llama? Medio difícil. No se les describe como millonarios, pero sí con suficiente estabilidad para que él creciera sin ninguna limitación material. Religiosamente, él cuenta en sus ensayos, en sus libros, que creció en un hogar cristiano protestante. Hay reportes de que la familia asistía específicamente a una iglesia presbiteriana, y en entrevistas él ha dicho que desde joven estuvo expuesto a los valores religiosos, aunque no se convirtió en un militante del cristianismo evangélico hasta después, que eso es una parte importante de su historia. Él asistió en la high school, que es creo que secundaria preparatoria, ya ves que los gringos tienen su sistema diferente, a Wheeling High School, que era una muy, muy buena escuela. Esta escuela se enfocaba mucho en los programas de STEM, de promoción de la ciencia. Tenían, irónicamente, la base de sus estudiantes era muy multicultural. La mayoría eran hijos eran segunda generación de inmigrantes. Se me hace bastante irónico que este güey estuviera ahí y saliera como salió. Ahí, justamente en la Wheeling High School, él se empieza a involucrar en política estudiantil y comienza a interesarse por el activismo conservador. Que aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque yo me eché el video de El Mundo de Andy, que me cae muy bien, me da mucha risa, es muy chida, pero ella lo que dice en su video es que Charlie Kirk no era un activista político, porque no hacía nada bueno. Palabras más, palabras menos, eso dijo Andy. Pero no, lo que yo entiendo es que el activismo político se trata de convencer a otras personas de involucrarse en la política, ya sea para un lado o para el otro, pero eso entiendo yo que es el activismo político. Entonces es difundir ideas, convencer de participar, etcétera, etcétera. Por supuesto, nosotros no podemos elegir quién es un militante político porque si nos gusta o no, cómo lo hace. Sí, creo que militar sería un militante sería un ¿cómo se llama? Una analogía, un término análogo de activista, ¿no? Sí, exacto. Sí. Entonces, y ahí no depende de nosotros, o sea, no porque te guste o no es militante, si es bueno o malo lo es igual, claro. Si no hubiera habido nazismo. O sea, yo no creo que lo haya hecho de mala fe, yo creo que fue una confusión con los términos, pero sí, activismo no necesariamente es positivo o de lo que a ti te gusta, sino es este acto de involucrarse en la política. Totalmente. Pero bueno, pues aquí en esta preparatoria, él es que se involucra en un inicio en la política. No fue tal cual un líder estudiantil, pero estuvo empezando a involucrarse en asociaciones externas a la escuela. Por ejemplo, Young America's Foundation,
Ahí es un grupo nacional conservador que promueve valores de libre mercado y gobierno limitado entre jóvenes, que recuerden que supuestamente el ala de la derecha política, esto es por lo que aboga, ¿no? Libre mercado y que el gobierno no se meta en donde no debe de meterse, que creo que la evidencia nos ha demostrado que esto es solo de dientes para afuera, porque cuando sus políticos ya empiezan a manipular los mercados a su favor o a meterse en la vida de los demás, ahí sí no les importa. Bueno. Y él empieza a asistir a sus conferencias y seminarios, entonces empieza a mejorar su red de contactos y sus conocimientos y habilidades como comunicador. Su debut como comunicador es en Breitbart News, un sitio, ¿cómo se llama? Un medio de super derecha de Estados Unidos, y este debut es el 2012. Él todavía era Breitbart, para el que no lo recuerde, medio que fue absolutamente fundamental, primero para difundir todas esas ideas de que, entre otras cosas, Obama no era ciudadano norteamericano, y después para la victoria de la primera elección de Donald Trump. De hecho, el fundador de Breitbart terminó siendo funcionario del gobierno de Donald Trump, después se pelearon mortalmente, pero un medio muy determinante y gran difusor de fake news como justo eso es lo que Pizzagate y demás. Sí, o sea, ellos igual que Pizzagate, o sea, si Fox News se compra las teorías de conspiración y las difunde, Breitbart es 10 veces eso. Está bastante más cabrón, pero me estoy O sea, sería como Ventaneando. No, o sea, es como si Ventaneando se metiera a la política. O sea, por eso. Sí, no sé si hay un equivalente. No hay un equivalente de en lo México. Que es Breitbart. No, me parece. O sea, imagínate un formato de noticias como así sus mesas redondas y así, y empiezan a discutir cosas de que el calentamiento global no existe, de que si el presidente realmente. O sea, el problema que veo es que a un programa como el que dices, hay gente que lo toma en serio. Ese es el problema. Lo toma en serio, güey. Ese es el problema. Por ejemplo. Sí. No sé si supiste, esto ya no viene en mi guión, se los voy a decir de memoria, pero cuando fue la elección pasada de Estados Unidos, en la que Donald Trump decía que le habían robado la elección, una de las declaraciones que se hizo muchas veces es que la compañía Dominion, que se encargaba de máquinas para votar y para hacer el conteo de los votos, y decían que esta empresa había trucado para que esos votos se le fueran a Joe Biden. Pero esto no lo pudieron probar en ninguna corte. Para empezar, creo que fueron como 40 casos, no tengo el número, pónganlo en los comentarios si lo tienen. Pero Fox News repitió tantas veces esa mentira que Dominion los demanda, y en el descubrimiento se encuentran mensajes de los, ¿cómo se llama? Los anchors, los conductores de las noticias, entre ellos hablando de que sabían que estaban mintiendo y perdieron como $800 millones, güey, por estar perpetuando una mentira de ese tamaño, güey. $800 millones. A la madre, güey. Pero bueno, de ese tamaño, imagínate. Y Fox News es menos mentiroso que Breitbart. De ese tamaño. Sí, pero bueno, regreso. Bueno, en un momento Fox News contrataba a todo el mundo de Breitbart, ¿eh? Sí. Hubo un momento en el que eran juntos. Iguales. Se llevaba, porque Breitbart era escrito y online, y se llevaban a la gente de Breitbart. Sí, pero eran como productoras hermanas, güey. Sí, una cosa. Pues si trabajaban con la misma gente, pues no mames. Con la misma gente, sí, siendo de distintos dueños, pero trabajaban con la misma gente. Sí, bueno, pues sí. Pero bueno, regresando al artículo, al ensayo que escribe Charlie Kirk en 2012. Este ensayo todavía lo pueden encontrar. Yo lo encontré, lo leí. Y de lo que va es que afirmaba que en los salones de clases, los profesores y los libros de texto estaban difundiendo ideas económicas liberales con un claro sesgo, y que esto va en contra de la promesa educativa del país. O sea, para él, el sistema educativo, y creo que es lo que realmente debería de pasar, no debería de tener un sesgo, sino hacia la verdad, ¿no? Y él decía que no, que los profesores liberales y que los libros estaban implantando ideas en el alumnado. Este ensayo le dio notoriedad en medios conservadores y lo conectó con donantes y figuras republicanas, de las que ahorita vamos a platicar.
Gracias a este ensayo, él es invitado como orador a la Republican National Convention de 2012, donde habló sobre la juventud y el conservadurismo, pese a no tener trayectoria formal más allá de ser un estudiante de secundaria. O sea, era un niño ahí miado y lo pusieron a hablar. O sea, tenía un ensayo publicado y que lo suben a hablar. Y es un hitazo porque era justamente la figura que estaban buscando los republicanos y los conservadores. En este magno evento, además, Charlie Kirk conoce a su padrino mágico conservador, Foster Friess. ¿Quién es Foster Friess? Es empresario millonario de Wyoming, fundador de la firma de inversión Friess Associates. Fue un importante donador republicano y cristiano evangélico conocido por financiar causas conservadores y candidatos como Rick Santorum. Según la narrativa de Kirk, se conocen en la convención. Kirk, recién graduado de preparatoria, presentó como un joven interesado, se presenta con él como un joven interesado en fundar una organización para contrarrestar este sesgo del que les hablo en los salones de clase. Y Friess quedó súper impresionado y le dijo, me encanta tu proyecto, voy a invertir. Muy Shark Tank este momento. Ok. Según los reportes, Friess aportó decenas de miles de dólares en capital semilla para que Kirk pudiera fundar su organización principal, que es Turning Point USA, que todavía existe, y la funda en el mismo año de 2012. Ahorita les voy a hablar más de Turning Point. También lo conectó con otros donantes del círculo conservador, lo que fue fundamental para escalar la organización en muy poco tiempo. Friess es como ya les dije, como su padrino político, lo había hecho de broma, pero sí tantito, porque él lo mete en círculos donde ya empieza a tener algo de legitimidad para entrar a think tanks, para ser invitado a dar charlas a universidades cristianas, y también le abre la puerta a medios de comunicación ya de ¿cómo se llama? Más mainstream de los conservadores. Friess siguió siendo un aliado cercano de Turning Point USA en sus primeros años, aunque luego del crecimiento de la organización, esta se diversifica y incluye a la familia Koch, no sé cómo se diga, y donantes vinculados a Donald Trump. En 2018, para terminar con la historia de Friess y que no se queden con la duda, Friess se postuló sin éxito como gobernador de Wyoming y Kirk le expresó públicamente su apoyo y siempre fue positiva esa relación. Pero bueno, ¿cómo siguió el ascenso de Charlie Kirk? Desde 2013 y por 2014 empezaron a invitarlo Fox News y diferentes talk shows conservadores como el representante de la juventud conservadora. Y les digo, ese era O sea, tenía 20 años. Tenía 20 años. Pero es que era la figura que ellos necesitaban. O sea, políticamente en Estados Unidos los jóvenes, y bueno, creo que pasa en otros lugares del mundo, están muy desinteresados por la política. Entonces el candidato que logra conectar con ellos, como un poco le pasó a Obama, muchas veces puede ganar las elecciones. Entonces esa era la apuesta de los conservadores. Como les dije, él conecta con Rick Santorum, pero también conoce a Marco Rubio y otros políticos como de vieja escuela y donantes conservadores que también le empezaron a abrir las puertas. Y así, ahora sí, Turning Point USA. ¿Qué carajos es esto? Él recién se gradúa de la preparatoria, le picha esta idea a Friess y abre su sucursal de ejército conservador de jóvenes republicanos. Esta organización tiene como objetivo contrarrestar el supuesto adoctrinamiento a los jóvenes en las escuelas de parte de los profesores liberales, pero su misión declarada es la siguiente: promover valores de libre mercado, gobierno limitado y capitalismo en estudiantes universitarios, formar capítulos en universidades de Estados Unidos para educar jóvenes en principios conservadores, servir como plataforma para jóvenes líderes que puedan influir en la política y en la opinión pública dentro del campus,
contrarrestar el sesgo liberal en instituciones educativas y medios de comunicación académicos. Siento que en papel se escucha muy bonito, pero ahorita vamos a ver que sí está medio culero. ¿Por qué haces ruidos de anciano acomodándote, Corsario? ¿Yo estoy haciendo ruidos? Le estás haciendo. ¿A poco? Sí, sos vos porque yo estoy silenciado. Estabas haciendo. Cabrón, no, estabas haciendo. Cuenta, se escucha. No, pues es mi respiración, güey, está de la verga. Perdón. No te preocupes. Bueno, volvamos. ¿Por dónde ibas? Que la verga. Esta organización crece rápidamente y empieza a tener capítulos por todos lados. En 2016 ya tenía 200 capítulos diferentes en universidades diferentes. O sea, creció, creció como exponencial, ¿no? Como fungus, como fungi, creció por todos lados. Como herejes después de su medio año. Como si lo hubieran invitado a Leyendas, dices tú. Empezó a tener presencia mediática constante entre las entrevistas de Fox News y los otros talk shows. Él ya se convirtió en un referente de la política y por lo tanto su organización también se convirtió en la organización juvenil conservadora más visible del país. O sea, si ven videos de lo que son los eventos de Turning Point USA, es una cosa gigante, son cosas gigantescas. Haz de cuenta que son como conciertos donde traen artistas a que canten y así, obviamente de corte conservador. Y entre estas apariciones de los artistas e influencers van metiendo a los políticos para hablar de los temas que ya les competen, ¿no? Pues es como si tocara Café Tacuba y el vato se aventara el discurso. No, es como si tocara, haz de cuenta, no, es que no sé si. Pero si te acuerdas que Café Tacuba, el vocal siempre se avienta un discurso. Ándale, algo así, y que después saliera Fernández Noroña a decir algo de algo así es, güey. Pero es como un festival, o sea, es como un Vive Latino, haz de cuenta, pero de. Pues fíjate que, a ver, no es muy diferente a lo que hemos hablado de los conciertos cristianos, güey. Te iba a decir exactamente. Estaba eso. esperando a ver qué decías para decirte que para mí era como un Hillsong de la política. Claro. Te iba a decir justo eso, boludo. Y es que más bien, no sé, porque se siente, de lo que he leído, se siente medio como una medio fraternidad que tiene ahí algunos mensajes ocultos para activar el gen neonazi. Ahorita van a ver por qué. Okay. Pero bueno, de los éxitos que también tuvo, participa en eventos políticos nacionales, especialmente durante la presidencia de Donald Trump, alineándose con el movimiento de Make America Great Again, y reforzando su imagen de voz joven del conservadurismo. Que la verdad yo siento que sí se mamó. O sea, ya voz joven a los 31 años, ya no eres. Ya no eres joven promesa. Así para que mí ya sí, puta, qué joven, qué bruto. Si vos ves al resto de los conservadores, sigue siendo vos joven. Pensá que el presidente tiene casi 80 años. Sí. Bueno, sí, Mitch McConnell creo que tiene el triple de eso, ¿verdad? Por eso. Bueno, y bueno, ya empezó, aquí es donde ya empieza lo dudoso, que es proyectos coordinados como Professor Watchlist. ¿Vieron lo que es eso? No. A ver, dale. No te pases de verga. Bueno, el objetivo declarado es que era un listado que buscaba informar a los estudiantes sobre profesores universitarios que promovían ideología liberal o que discriminaban a estudiantes con opiniones conservadoras. La idea era que los alumnos pudieran evitar ser adoctrinados por ciertos docentes. ¿Cómo funcionaba? Pues la organización recopilaba nombres de profesores de universidades estadounidenses que, según Turning Point USA, habían hecho comentarios o publicado contenidos considerados antiestadounidenses, liberales o de izquierda. Se incluían artículos de prensa, publicaciones en redes sociales o testimonios de estudiantes como evidencia. La información se publicaba en línea con nombre del profesor, su universidad y ejemplos de las supuestas conductas ideológicas. Y bueno, esto tiene, creo que, varias formas de lo que lo podemos criticar. Para empezar,
pues hay varias acusaciones de acoso hacia Turning Point USA, porque profesores denunciaron que ser incluidos en la lista generaba amenazas, hostigamiento y bullying en redes sociales. Algunos estudiantes conservadores admitieron haber usado la lista para presionar a docentes de cosas que querían que hicieran. Para exámenes y cosas así. Ajá, no me vas a poner, pues te voy a poner en la lista. Expertos en educación y libertad académica argumentan que violaba principios de libertad de cátedra y expresión y que podía considerarse intimidación. Varias publicaciones señalaron que muchos de los profesores fueron incluidos por comentarios sacados de contexto o por simples posturas académicas sobre política y sociedad. O sea, siento que era un intento de reescribir la historia, reescribir ciencia y ciencias sociales. No, y de reescribir las listas negras del macartismo, boludo. Es eso, es macartismo una vez más. Algunas universidades emitieron advertencias a estudiantes y grupos sobre posibles consecuencias de acosar a docentes, pero Turning Point USA y Charlie Kirk defendieron la iniciativa alegando que solo buscaba transparencia y empoderar a los estudiantes conservadores. Además de los casos donde sí hubo amenazas documentadas y hostigamiento documentado, Charlie Kirk y Turning Point USA lo que dijeron es que no era la organización como tal, sino que eran capítulos individuales. O sea, se lavaron. Como la iglesia. La excusa de la iglesia católica. Sí. Es la misma, todo es igual, güey. Sí, bueno, y dentro de esta cosa obviamente hubo mensajes y mensajes y memes racistas, sexistas o antisemitas en redes sociales y pues no, la organización nunca hizo nada para arreglarlo. O sea, ahí sigue el programa y yo creo que va a ser una cosa muy exitosa para cómo están las cosas ahorita. ¿Cómo se llama? Aquí está, sí. Y bueno, más o menos ese es el tipo de programas que ellos impulsaban. Su alianza con Trump. Veamos. ¿Cómo fue que surgió esto? Porque aquí pasó una cosa. Charlie Kirk estaba aliado con republicanos de más trayectoria y como de la vieja escuela, ¿no? Como lo decía su organización, de libre mercado, gobierno chico. Entonces, yo siento que no era un aliado claro para Donald Trump, pero pues ¿cómo pasó esto? Pues antes de 2015, Turning Point USA buscaba establecerse como la voz joven del conservadurismo académico y en campus universitarios sin un candidato presidencial específico. Ellos no habían elegido a nadie. Entre los contactos pues estaban Marco Rubio, Santorum y ellos, pero no habían anunciado un apoyo como tal. No habían destapado a nadie. Ajá. Pero bueno, cuando Donald Trump anuncia su candidatura en 2015, el mensaje directo, populista y confrontativo contra las élites, incluyendo las élites universitarias, resonó con Charlie Kirk y con la narrativa de su organización. La retórica de Trump sobre la izquierda dominante en colegios y universidades encajaba perfectamente con la misión de Turning Point USA. Entonces, por ahí fue donde empieza este vínculo. Hicieron match. Sí, también apoyar a Trump permitió a Kirk posicionarse como el líder juvenil del movimiento más visible y disruptivo del conservadurismo. O sea, ahorita no hay una organización que mueva jóvenes políticamente más grande que Turning Point USA. Ajá. La más cercana o que se podría parecer y que la verdad no tiene ni la mitad de éxito fue la que salieron de White Guys for Kamala, pero pues no. No jaló. Otros. Recordemos, como para poner un contexto más respecto de Turning Point, que una de las editoras en jefe de Turning Point era esta mujer, no recuerdo el nombre, quien acusó o acusa a la esposa de Macron de ser un hombre Candace hasta Owens. el grado de que tiene que Candace presentar, Owens, ¿no? Que tiene que presentar pruebas genéticas, ¿no, güey? Exacto, está teniendo que ya la demandaron. Pruebas para demostrar. Sí, exacto. Sí, ya Candace Owens era editora en jefe de los sitios web de Turning Point. Pero, güey, ¿no? Es espectacular porque eso de Macron, porque le mandaron una carta de cese y desista con fotos
de la esposa de Macron de niña, el certificado de nacimiento, le valió verga y siguió publicando, la demandaron y además Trump ya le marcó para decirle que le baje de huevos. Ah, mira, eso no lo sabía. Sí, y ella todavía hizo un segmento quejándose de que no le gustó que Trump le llamara para eso. Ah, se clavó muy cabrón. Sí, güey, no, ella hace mucho, ha hecho un chingo de segmentos de, no, miren. Hay que hacer episodios pero ya es terquedad, ¿no? Ya es terquedad ahí, güey. Sí, de Candace Owens saldría un muy buen episodio. Sí, da para episodio porque tuvo mucha vinculación, vieron, no sé si están al tanto de un juicio que se hizo muy, muy, muy mediático a partir de una película protagonizada por la esposa de Ryan Reynolds, en la cual sí. se acusó al director de acoso. El director contraatacó diciendo que se había intervenido mucho la película y se generaron muchos bandos. O sea, fue un tema muy candente en los Estados Unidos. Bueno, Candace Owens fue una de las principales soportes de Baldoni, del director de la película. Ajá. Entonces, paradójicamente, parecía para mucha gente el lugar del bien en esa discusión, el lado de Justin Baldoni. Entonces es muy interesante ese personaje muy nefasto, pero que sabe cómo posicionarse, ¿no? Sí creo que da. Pero, para algo da, por lo menos para un Patreon da. Su esposo es amigo de Andrew Tate y con todas las acusaciones ella lo defiende. No, es una nefasta total. Sí. Terrible pero personaje. Bueno, sigamos. Pero bueno, continuemos. Otros candidatos republicanos más tradicionales como Marco Rubio, Jeb Bush y Ted Cruz no ofrecían el mismo gancho mediático ni el mensaje de confrontación contra las universidades liberales, que era el núcleo de TPUSA. Entonces, pues era el candidato idóneo para ellos. Turning Point USA se convirtió en un vehículo para movilizar a estudiantes universitarios a favor de Trump. Trump ganó la lealtad de una organización con presencia en cientos de campus, lo que fortaleció su narrativa de apoyo juvenil. Kirk, a cambio, consolidó su marca personal y mediática, apareciendo regularmente, seguimos en Fox News y otros medios conservadores, como portavoz de la Juventud MAGA. Entonces ya no él era como un güey de una organización, sino que ahí ya pasa a ser parte de las campañas. También Turning Point USA y Charlie Kirk son parte de los arquitectos que diseñan la identidad de Make America Great Again, la gorrita roja y todos estos mensajes. Desde el 2016 en adelante se alinean de forma casi simbiótica con Trump en campañas, en campus, en eventos, conferencias y con esta narrativa de contra la izquierda universitaria y somos pro Trump. Y bueno, esa es la vida de Charlie Kirk hasta antes de que pasara lo que pasó y haya sido asesinado en frente de un público universitario en Utah. ¿Qué pasó después, amigos? Híjole, esa escena que todos nos tocó ver en televisión. Yo no la vi, güey. Yo me la salté. No, vi que mucha gente dijo que sí la vi, güey. No, yo escuché que mucha gente dijo está de la verga. Boludo. Sí, fue muy, muy feo, güey. O sea, es espantoso poder ver lo frágil, la fragilidad de una vida de un tipo que está conversando, sea quien sea, repito. O sea, por favor, traten de salir de me cae mal, entonces me alegro, y lo hemos visto hasta en videos de gente que respetamos, porque es un error gravísimo, porque entonces si el que te cae bien le puede pasar que a otro le caiga mal y que se alegre y no te va a gustar. O sea, tratemos de ser ecuánime en que una muerte es una muerte, por decir sus opiniones. Pero el video es muy impactante, Bobby, en el sentido de la fragilidad de la vida, boludo. El chabón está conversando, no sé qué, le entra eso. Los científicos dicen que no creen que él se haya dado cuenta de que lo balearon, por cómo fue, por dónde recibió la bala, pero es la desaparición de una persona así, boludo. Es súper impactante ese video. Sí, bueno, para quien vio debajo una piedra y no se ha enterado de todo lo que ocurrió ni dónde ocurrió, pues la escena se desarrolló en la Universidad de Utah, donde había, pues, no sé, miles de estudiantes, o tal vez cientos, no sé, yo creo que sí eran miles de estudiantes que se reunieron bajo el mismo techo de la escuela, bueno, estaban en el campo abierto y ansiosos por escuchar a este orador que había, pues, como hemos hablado ahorita, capturado la imaginación de toda esta juventud conservadora.
A sus 31 años, Kirk se había consolidado como una figura central del movimiento conservador en los campus y también defendía valores que resonaban con muchos jóvenes, como el derecho a portar armas, como la posición de los derechos de las personas, la oposición a los derechos de las personas transgénero y el firme apoyo, como ya lo dijo Bobby, a Donald Trump. Por lo que, pues que digamos, festival tenía esta atmósfera, ¿no? Sí, porque además se daba que estaban los que eran opositores, porque él te daba el lugar a debatir también. Había mucho debate organizado, entonces estaban todos los que lo apoyaban. Y de hecho, era la base, ¿no? De su discurso, el debate, ¿no? Exacto. Y bueno, pues justo mientras Kirk debatía con sus oponentes políticos, un disparo lo cambia todo, ¿no? Lo hiere de muerte, la imagen de su caída capturada por las cámaras se convirtió en un símbolo aterrador de la creciente violencia política en el país de Estados Unidos. Para sus seguidores, Kirk dejó de ser solo un activista, se transformó en un mártir, un héroe cuya vida fue truncada mientras promovía sus ideales en torno en un entorno cada vez más hostil. Y esta parte creo que independientemente de todo lo que ocurre, y ahorita vamos a hablar de quién fue el que lo mató y todo esto, me parece que hay que tocar un poquito este tema aquí, porque el hecho de que siempre buscar como salida este tipo de acciones perpetúa otras, ¿no? Y vuelve un discurso tal vez mucho más profundo, tal vez además de que lo impide que se siga tocando el tema públicamente, y esto evita los debates que sí estaban siendo algo bueno, porque decía, aunque no estabas de acuerdo en las opiniones de él, estaban las opiniones ahí que se podían criticar y se podían llevar a otro tipo de mesa. Es lamentable todo el incidente que ocurrió, porque definitivamente tampoco es un caso aislado, refleja un patrón alarmante de violencia política en Estados Unidos. En los últimos años, pues hemos sido testigos, los que no vivimos ahí y los que viven ahí también, de actos de violencia dirigidos a figuras políticas. Tal está el tiroteo de los 2 legisladores demócratas de Minnesota y los intentos de asesinato contra Donald Trump. No, y hay otro, güey. No sé si supiste que al esposo de Nancy Pelosi, que es congresista de Estados Unidos, en un intento, un atacante que parece que la buscaba ella, lo atacó con un martillo, güey. A la verga. Wow. Sí, güey. Sí. Y bueno, este contexto ha creado un clima de miedo y de desconfianza donde activistas y políticos se ven obligados a considerar medidas de seguridad sin precedentes en sus apariciones públicas. Después, recuerdo que el discurso de Donald Trump tras la muerte de Kirk, en el que culpó a la izquierda radical, reafirmó esta polarización que caracteriza la política estadounidense de actualidad. Mientras algunos piden un regreso a la moderación, otros calman, claman por una acción mucho más agresiva. Y esta retórica, pues, divisiva, alimentada por las redes sociales y el entorno político cada vez más tenso, pues tiene el potencial de desencadenar más violencia, perpetuando este ciclo destructivo y que va a ser, al menos hasta donde yo veo, muy difícil de romper, ¿no? Totalmente. Ahora, es increíble cómo dice Vasco, a mí también tuve el mismo sentimiento que tú cuando vi el video, güey, cómo estás, o sea, vives dependiendo de alguien, güey, ¿no? O sea, si a alguien se le ocurre matarte un día, tiene esta facilidad de dispararte en la cabeza, güey. Sí. De acabar con tu discurso. Lo cual demuestra el fracaso de sus propias ideas, porque él decía, claro, estoy dispuesto a algunas muertes por defender el uso de las armas. Ajá. Y ahí te das cuenta de cómo quizás nunca dimensionan lo fácil que es realmente, y que la única variable de cambio diferente ahí, porque gente enojada hay en todo el mundo, gente expuesta en determinadas circunstancias con una facilidad así hay en todo el mundo, la diferencia es el acceso a las armas. O sea, si vos no tenés tanta facilidad para acceder a las armas, no puede pasar eso por más que todas las demás variables estén. Y creo que
porque si bien al marido de Nancy Pelosi lo atacan con un martillo, eso no se da tan seguido que puedan tener tanta cercanía. Eso no es tan fácil. Tener una distancia y tener una terraza es mucho más fácil. Entonces, creo que cuando a veces dicen esas cosas, como estoy dispuesto, es porque no están dimensionando o viendo un video así. Porque en general no se ve así. Sí, es que es raro, ¿no? Y, bueno. Porque ni siquiera el video de Kennedy, por la diferencia de la calidad de las imágenes y todo, vos ves que se desploma el cuerpo, pero vos no ves la entrada de la bala como se ve en este video. Esto es tremendo, es clarísimo. Sí, es que bueno, es que ahora tenemos unas cámaras mucho más potentes. Pero no sé, el asesinato de Charlie Kirk representa no solo la pérdida personal para sus seguidores, güey, sino que también pone esto de lo que hablas, güey, pone de relieve una crisis mayor, la incapacidad de la sociedad estadounidense para poder manejar las diferencias de opinión sin recurrir a la violencia. Porque ese es el discurso hoy, güey. Si la política estadounidense sigue ese camino, pues tal vez el futuro, pues, está muy triste, cabrón, porque existe la posibilidad de que la violencia se convierta en una respuesta habitual ante cualquier desacuerdo. Eso por supuesto, sí. Sí, totalmente. Entonces, bueno, eso por una parte me pareció que era importante tocar porque, bueno, sabemos cómo ocurrió el homicidio. Un joven, Tyler Robinson, que es hasta ahorita el primer sospechoso, ¿no? Que se entregó solo, pero sí. Bueno, lo entregó el papá, pero sí, él dispara desde el techo de un edificio de la escuela y le pega en el cuello a Charlie Kirk, que me parece que fue entre la yugular y la aorta, que es lo que hace tan escandaloso el disparo y el salvarlo, cuando ¿no? lo ves, ¿no? No, sí, bueno. Bueno, según los reportes, los fiscales de Utah publicaron documentos de acusación que no atribuyeron un motivo específico, pero que sí daban varias pistas y arrojaban luz sobre la conducta de Robinson, ¿no? Esos actos de violencia a menudo involucran a sospechosos y perpetradores con conjuntos de creencias y características a veces contradictorias que no necesariamente encajan con el perfil político de derecha a izquierda, ¿no? Güey, que esa es una discusión bien pendeja que hay en internet. Sí, güey. Que, o sea, desde que empezó este pedo, es un ping pong político de gente en internet y en las noticias diciendo, no, es que mira, claramente ahí se ve que es republicano, no, claramente como su novia era una persona trans, no, entonces eso significa que era liberal. Y güey, no sabemos, güey, o sea, no hay un comunicado, el güey no ha dado una declaración. Bueno, eso no fue el centro de la cancelación de Jimmy Kimmel, que ahora lo voy a contar en un ratito, es ese punto, porque en realidad Jimmy Kimmel en su discurso, me adelanto un poco a lo que voy a contar, pero viene al tema, Jimmy Kimmel no se burla nunca de Charlie Kirk, no hay ni una palabra de burla. No, se burló de Donald Trump y su se burla de Donald pendeja. Trump y se burla de los MAGA diciendo que están desesperados por encontrar que el asesino estaba en la banda contraria. Claro. Después él tiene que pedir disculpas. La única disculpa que hace, que en realidad es a la gente y que para mí está muy bien cuando vuelve Jimmy Kimmel, porque él dice que al decir eso puede entenderse que él está convencido de que es del bando de MAGA el asesino y él no quiso decir eso, pero sí se puede entender eso. Pero no es, o sea, me parece que lo importante ni siquiera es de qué bando era, porque es un psicópata, porque si fuera por el bando, cualquiera andaría matando, ¿no? O sea, me parece que el bando es secundario y lo importante es quién es y cómo se construye esta idea que también explica el Corsario de que las disidencias se resuelven con violencia, ¿no? Y hay gente que toma eso. Después de qué bando es secundario, pero me parece que lo que dice Jimmy Kimmel es muy acertado en el sentido de el único que está desesperado en mostrar desde la política que era de un bando determinado son los MAGA, porque enseguida se dieron cuenta de que la muerte de Charlie, ya perdimos a Charlie Kirk, pero ganamos su muerte y la podemos usar políticamente. Claro. Y eso es tan bajo. Es bajísimo, güey. Bajísimo es bajísimo. Es bajísimo. Pero bueno, sí. Sí, y sí es cierto, los fiscales hasta ahorita se han negado, al menos hasta donde he revisado, se han negado a declarar sobre lo que creen que motivó a Robinson. Pero
la gente sí se ha encargado, o muchas personas han buscado este vínculo del que hablaba Vasco. Quizás la evidencia más directa son las supuestas alucinaciones al odio, ¿no? Los mensajes de texto que muestran que el compañero de cuarto, por ejemplo, de Robinson le preguntó, ¿por qué lo hiciste? Y él le puso, ya tuve suficiente con su odio. Esto es una que respondió supuestamente. No tenemos ninguna prueba, güey. O sea, estos son puros dimes y diretes. No, y también en las balas puso algunas memes, puso unos memes de un grupo que se llama Groypers, que son los fans de Nick Fuentes, que es un terrible racista neonazi. Que tenía pedos con Kirk también, ¿no? Ajá, sí, Nick Fuentes tiene pedos con todos. Ese güey está tan al extremo que no, está de la verga. Pero, ¿sabes con quién no tiene pedos? Con Donald Trump, que con él es amigo personal y han llegado a comer juntos en Mar-a-Lago. De hecho, creo que Nick Fuentes fue el que le presentó a Kanye West en su momento. Fíjate. Bueno, pues fíjate, el mensaje de texto dicen que traía cosas como ya tuve suficiente con su odio, hay odios que no se pueden negociar. Los documentos de acusación señalan que la familia de Robinson también le preguntó por qué lo hizo y él explicó que hay demasiado mal en ese tipo, o sea, refiriéndose a Charlie Kirk, y difunde demasiado odio. La evidencia pues parecería desacreditar las teorías de que Robinson pudo haber estado motivado por las ideas de ultraderecha, aunque hay algunos en la ultraderecha que se han opuesto finalmente a Kirk. Quizás hayan escuchado en los últimos días sobre los Groypers y todo lo que estaba diciendo ahorita. ¿Sí dijiste eso, no, Bobby? Sí, no, o sea, es que los Groypers están más a la derecha que Kirk. O sea, ellos son. De hecho, para muchos, Kirk estaba moderando su discurso. Sí, porque no, de hecho, generalmente a estas personas no les gustaba porque no lo consideraban lo suficiente radical, güey. Sí, exacto. Era eso. Kirk estaba moderando su discurso en materia, también yendo a la conspiranoia un poco, pero estaba moderando su discurso en materia de Israel, en materia de minorías. En los últimos debates que Kirk estaba dando, estaba moderando su discurso respecto de las minorías sexuales, por ejemplo. El momento en el que lo mata, yo no voy a entrar en ninguna conspiranoia porque, de nuevo, me parece que es un error apuntar a quién lo mató y todo, pero en el momento que lo matan, pareciera, no quiero faltar el respeto porque estoy hablando de un ser humano, no quiero que la comparación que voy a hacer parezca una falta de respeto de la muerte de un ser humano, que me caía pésimo, pero la muerte de un ser humano. Pero vieron cuando uno tiene un coche que lo usa, un coche al que le saca un muy buen uso, y en un momento se empieza a dar cuenta de que ya le conviene más venderlo que seguir usándolo porque va a empezar el declive. Ajá. La muerte de Charlie Kirk, si alguien la quisiera analizar, te das cuenta de que su discurso al extremismo ya no le estaba sirviendo más, pero sorpresivamente su muerte sí le sirve. Pero un montón, sí. Entonces claro, es como que decís, lo mataron justo cuando era más trascendente muerto que vivo, lo cual es horroroso, pero como no sabemos quién lo mató, uno puede pensar, ¿se lo mata por izquierda o se lo mata por derecha? Y para las dos cosas, si lo querés construir una teoría, hay argumentos. Wey. Entonces, cualquiera que enseguida se cierre a decir lo mató la derecha o enseguida se cierre a decir lo mató la izquierda, me parece que se equivoca, porque podés construir esa lógica, la podés construir para los dos lados. Uh-huh. Totalmente, sí. Sí. Pero regresamos a un punto de la evidencia que hay hasta ahora. No señala directamente a qué forma específica del supuesto odio se oponía a Robinson. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus aliados se apresuraron a decir que esto fue un ataque de la izquierda radical antes de que siquiera tuviéramos un sospechoso o pruebas concretas. Y mientras tanto, algunos comentaristas de izquierda respondían a las primeras pistas afirmando que Robinson era de ultraderecha. Quienes conocían a Robinson inicialmente dieron dos versiones contradictorias y confusas sobre su ideología política. O sea, como dice Vasco, nadie sabe qué pedo.
Nadie sabe por qué lo hizo, o si fue él, o quién lo mandó, o si actuó de forma independiente. Nadie sabe nada. La evidencia más completa... ¿te puedo agregar una cosita? Dime. Recordemos que Estados Unidos es un país especialista en que si no se quiere que se sepa quién fue y no por se qué sabe, fue, güey. no se va a saber nunca. Sí. Nunca. Sí. O sea, si las agencias de seguridad no quieren que se sepa, no se va a saber nunca. Sí, claro. Sí. La evidencia más completa que tenemos hasta ahora sugiere que Robinson tenía opiniones, pues, de alguna manera liberales. Eso es lo que marcan los fiscales hasta ahorita. Además de criticar a Kirk por supuestamente difundir el odio, los documentos de acusación señalan que la madre de Robinson explicó que en el último año aproximadamente Robinson se había vuelto más político y que había empezado a inclinarse más hacia la izquierda. Volviéndose que más su a favor familia de los... era conservadora, mormona, Sí, súper blanca, conservadora, ¿no? De Utah. Sí. Pero a mí lo que me llama la atención son las declaraciones de la mamá. Yo digo, wow, en serio, alguien con una... O sea, yo no conozco hasta ahorita, y creo que esto es muy gringo, no sé si sea muy mexicano, pero es muy gringo, que yo no conozco a nadie que imponga sus ideologías políticas por encima de la familia, güey, en México. Como de si no votas Pues, por el PAN, ¿ya no eres mi hijo? No, güey, que ante la muerte de tu hijo en un caso como este, todavía quieras opinar de cosas políticas. Yo no querría opinar de nada, güey. Uy, es que para Pero ellos... se me hace muy cabrón. Los o sea, mormones están construidos distintos, boludo. Yo Sí, sé, pero no puedo entenderlo, güey. O sea, me impresiona mucho que alguien diga, o sea, que una madre, después de la muerte de su hijo, tenga la capacidad de opinar y decir, mi hijo se había vuelto más político y había empezado a inclinarse hacia la izquierda, volviéndose a favor de los derechos gay y trans. Güey, cabrón, ¿en serio puedes opinar eso después? No lo comprendo, güey. Dame un segundo con ese tema, porque ese tema en algún momento lo estudié, porque da para una conversación mucho más larga. Hay un montón de estudios en psicología que muestran cómo las personas que se exponen mediáticamente ante la muerte, en general homicidio, de un familiar o persona cercana, logran postergar el duelo con esa exposición pública. ¿Viste que muchas veces se dice, qué fría se la vio a la madre hablando cuando recién lo habían matado? Sí. Eso es un proceso psicológico en el cual el hablar para terceros, bueno, el velorio funciona igual, el velatorio funciona igual en pequeños núcleos, ¿no? O sea, viste que la gente a veces se la ve. Sí, lo que dicen que cuando dicen que vives realmente la pérdida de alguien es cuando regresas a tu vida cotidiana y te das cuenta de su ausencia, güey, ¿no? Lo que hacen los medios es que lo hacen mucho más grande eso. Entonces posterga mucho más. Entonces vos a esa persona que estás viendo hablar a las 24 horas de la muerte de alguien, no todavía es realmente esa persona. Claro. Entonces ese es un factor. El otro, y que tiene que ver con los norteamericanos y con los mormones en particular, es que es una sociedad construida a partir del homicidio. Vos pensás cómo ganaron Salt Lake City, cómo ganaron Utah, lo pueden ver en los episodios de los mormones, las matanzas que hicieron, tienen otra lógica mental, boludo. No, sus ideas políticas están completamente atadas a las ideas religiosas. Por eso totalmente. Todos los puestos políticos de Utah los ganan los mormones en bloque. O sea, no hay competencia en Utah. No les puedes ganar porque ellos pues, así piensan. Es otra forma de ser. Entiendo la perspectiva del corsario. Yo también. Sí, viene de eso. Yo creo que, bueno, sí, yo lo veo más, yo lo estoy tratando de ver más personal. O sea, entiendo que no lo puedo ver así porque yo no tengo, o sea, tienes que estar en un caso específico como este que es muy grande mediáticamente, ¿no, güey? Pero sí se me haría muy difícil. Las cosas que debe haber dicho tu mamá cuando vos perseguiste con una muleta a ese muchacho en el partido de fútbol. O sea, ella debe haber dicho, y sí, últimamente Alejandro se volvió más extremista en tema de fútbol. Desde que se fracturó la pierna, sus muletas fueron armas blancas. Sí, claro. Exacto, a tratar de hacer un paralelo, boludo. Sí, claro. Perdón, güey, no lo pensé así, güey.
Bueno, sigamos con un poquito con los mensajes de texto porque se supone que Robinson supuestamente describió a su padre como bastante fanático de MAGA desde que Trump asumió la presidencia. Los documentos de acusación no incluyen los mensajes de texto de los que estamos hablando, ni inmediatamente antes o después de que supuestamente se dijo todas estas cosas, por lo que no está muy claro otra vez en qué contexto lo mencionó. O sea, pueden sacar a la prensa mensajitos del celular, pero dices, güey, sí, pero ¿de qué chingados estaban hablando? O sea, no podemos tener todo el rompecabezas para poder definir su ideología en el momento en el que ocurrieron los hechos. Pero la evidencia limitada que tenemos de su familia sugiere que al menos tenía inclinaciones hacia una izquierda más radical o un pensamiento más de izquierda, que no estaba de acuerdo con su padre simpatizante de MAGA. Sin embargo, pues esa escasa evidencia sobre sus inclinaciones políticas no respalda las afirmaciones del presidente y sus aliados de que Robinson formaba parte de la izquierda radical, que no mamen tampoco. Pero es posible que Robinson tuviera opiniones más radicales que no compartía con su familia, no lo sabemos. Pues bueno, el chiste es que a este sujeto pues la familia entiende que fue él por lo que dice y es presentado ante la fiscalía por parte de su padre, a quien le dan el dinero de la recompensa por haberlo No mames, entregado, que sí cobró la recompensa, que hijo sí, de la verga, güey. Pero la rechaza después y se la manda a la familia de Charlie Kirk, pues para verse políticamente bien, supongo, ¿no? Pues no sé. Bueno, capaz lo sintió, ¿no? Sí, que quién sabe. No lo sé. Hubiera estado cagado. Y eso también quedará como los mensajes de texto. Ok. ¿Qué opinan, güey? No, terrible, boludo. Terrible. La verdad que es muy fuerte todo. Es muy fuerte. ¿Quieren que les cuente lo que ocurrió, las repercusiones y cómo se sucedieron los hechos después de cómo se convirtió todo esto en un elemento y en un espectáculo político? Claro. Estaría bueno. Bueno, qué lástima porque preparé el guión de Talibanes, no tengo nada de esto. No. Eso es algo que puedo haber hecho yo, güey. Sí. En un show, pedos, en un show en vivo. ¿Te acuerdas que en uno de los shows en vivo empezaste a leer el tema equivocado? No mames, ya no me acordaba de eso, güey. Corsario, eres un loquillo. Es hermoso. Es hermoso. Bueno, el impacto social de la muerte de Charlie Kirk es absolutamente inmediato. A las pocas horas, Donald Trump escribe que el incluso legendario Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de los jóvenes de Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí. Charlie, te amamos. Raro lo que lo amó, porque al día siguiente estaba hablando del hermoso salón de baile que iba a construir en la Casa Blanca y que él estaba muy bien, dijo que estaba muy bien. O sea, que ¿no viste cómo se sabroseó a su esposa? Sí, también. Horrible, güey. Estaban en el funeral. Wey. La esposa lo abraza y el güey hace una cara como así horrible. Sí. Todo un viejo miado, güey. Era asqueroso. Tan desagradable. No. Bueno, recordemos que había sido como un confidente de Donald Trump en un punto. Dijo que era muy buen amigo de él, una persona extraordinaria. La reacción de los círculos más cercanos también fue acompañada por pronunciamientos, al igual que el arco político, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Se expresaron, por ejemplo, Joe Biden, J.D. Vance pidió que se le diera descanso eterno. Kamala Harris dijo que quede claro, la violencia política no tiene cabida en Estados Unidos, condeno este acto y todos debemos trabajar juntos para garantizar que no provoque más violencia. Barack Obama dijo, aún no sabemos qué motivó a la persona que disparó, pero este tipo de violencia despreciable no tiene cabida en nuestra democracia, y le mandaron saludos y las consideraciones a la familia. Giorgia Meloni desde Italia dejó de aspirar los calzoncillos de el Duce por un ratito y dijo, la noticia del asesinato de Charlie Kirk es impactante, un asesinato atroz, una profunda herida para la democracia y para quienes creen en la libertad. También se expresaron Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, Benjamín Netanyahu, que además tuvo que salir a aclarar que él no lo había matado porque empezaron a surgir acusaciones y una teoría conspirativa muy fuerte enseguida en los Estados Unidos de que como Charlie Kirk había empezado a hablar
había empezado a extender la teoría, también teoría conspirativa, de que el 7 de octubre el ejército de Israel bajó las defensas para facilitar el ataque de Hamas, de que como consecuencia de eso había sido asesinado por Israel, y Netanyahu salió enseguida a descartar y rechazar esa posibilidad. En los campus universitarios, la gente más afín al movimiento MAGA empezó a extender pancartas diciendo que había muerto haciendo lo que amaba. En algunas se puso como homenaje, como mesas de debate como las que usaba Charlie Kirk. Turning Point afirmó: Charlie murió por lo que creía y no descansaremos hasta que su mensaje suene en cada rincón del país. Es decir, hubo reflexiones en todo el campo político. El 25 de septiembre de 2025 se realiza en Glendale, Arizona, un acto funerario gigantesco que supera toda expectativa. De hecho, como contó nuestro querido Pedro Luis en Hammer, superó las expectativas de Grindr porque se cayó de tanta gente de la comunidad homosexual que utilizó los servicios luego del funeral. De acuerdo con el New York Times, más de 90,000 personas colmaron el State Farm Stadium, mientras que además se tuvo que usar el colindante Desert Diamond Arena, y entre los dos se distribuyeron más de 130,000 entradas, lo que lo convirtió en uno de los funerales más concurridos de la historia moderna de los Estados Unidos. Según también el New York Times, pareció más un mitin de campaña o de culto evangélico que una despedida tradicional. ¿No viste lo de Steven Miller? No. Steven Miller, que es, yo creo que de los magas más extremistas, entró al evento con una cruz cargándola como si fuera Jesucristo, pero esta cruz tenía rueditas como de entrenamiento. Okay. Hermoso. O sea, hermoso. La ironía, ¿no? De que no, supuestamente cargar la cruz, pues es un acto de esfuerzo, ¿no? De sacrificio. Pero era mucho trabajo. Pero es mucho trabajo, entonces pónganle. Bueno, te muestra lo que es MAGA, ¿no? Parecer ser una cosa y ser otra cosa. Bueno, hubo bandas de música cristiana, coreografía con cruces gigantes, lectura de pasajes bíblicos por parte de varios pastores evangelistas. Un fiestón. Pantallas LED que proyectaban imágenes del activista. Los eslogans de Turning Point por todos lados. Los asistentes portaban camisetas con el rostro de Charlie, pancartas, o sea, parecía un concierto. El orador principal fue Donald Trump, quien en un atril con la bandera estadounidense y una cruz cristiana a sus espaldas pronunció un discurso de media hora, calificó a Charlie Kirk como el profeta de la nueva generación americana, dijo que su muerte no sería en vano. Dijo textual: Charlie no era solo un guerrero de nuestras ideas, era un profeta del futuro. Este movimiento ya no le pertenece a ningún partido, le pertenece a la historia. Esto según la cita de Euronews. Junto a Donald Trump también habló el gobernador de Texas, Greg Abbott, la pastora Paola White, el comentarista Tucker Carlson, el CEO de Turning Point, Tyler Boyer. Se presentó, por supuesto, la viuda de Kirk, como decía Bobby, Erica Frosby, quien subió al escenario junto a sus dos hijos. Parecía un episodio de The Voice cuando subió la mujer de Charlie Kirk. Dijo: no lloren por Charlie, él murió haciendo lo que amaba, predicar la verdad, y además perdonó al asesino. En la transmisión, difundida por supuesto por Newsmax, OANN, los canales locales, se interrumpió en varias regiones para hacer alusiones políticas expresas, para agregar. En algunos lugares se quitó las alusiones al gobierno federal y a las universidades públicas. Según el New York Times, hubo un llamado de Boyer, el CEO de Turning Point, a boicotear a los medios que insultaron a Charlie Kirk, cosa que, como les voy a contar, ocurrió después. Se habló de que fue asesinado por sus ideas, se lo nombró el León de la República. El New York Times subraya que en el funeral se dejó al descubierto una estrategia clara: convertir a Kirk en símbolo eterno del movimiento MAGA, o sea, darle una fuerza de voz provocadora, de emblema de una cruzada que quizás en vida, y como ya decíamos, estaba perdiendo un poquito. Por supuesto, esta muerte tuvo repercusiones, las conocemos todos. Vamos a profundizar ahora en lo que ocurrió en cuanto a los medios de comunicación y en particular lo que ya adelantábamos, el caso de Jimmy Kimmel.
Cuando muere Charlie Kirk, Jimmy Kimmel es el presentador de Late Night con más años de vigencia en este momento en los Estados Unidos, es el más antiguo de todos. Ha recibido muchas veces las quejas de Donald Trump. Muchas veces Donald Trump ha pedido que sea cancelado, diciendo que no tiene éxito y que es un pésimo comentarista y que solo habla de la izquierda. Y cuando da su discurso, como ya contábamos, Jimmy Kimmel muestra el video de Donald Trump muy feliz en la construcción del salón de eventos de la Casa Blanca, muestra y hace toda una reflexión sobre cómo los MAGA estaban desesperados por demostrar que el asesino era de izquierda. Sí, Bobby. Que el chiste que hace a lo que iba es que dice, no, miren, Trump se ve que está muy, muy triste de la muerte de su amigo Charlie. Y se ve un periodista que le pregunta, oye, ¿cómo se siente de la muerte de Charlie? Y dice, no, pues sí, muy bien, pero miren la construcción de cómo vamos re bien. Sí. Entonces se ve un cambio de actitud del güey de 180 grados que la verdad sí está muy chistoso. Al día siguiente. Al día siguiente, güey. Yo siento... Literalmente... Quique Vázquez me va a regañar, pero yo sí siento que ese güey es un sociópata. Ok. De que pues tiene cero empatía. Vicente Garrido sí lo pone como psicópata, güey. Ah, sí. Bueno, ok, no sabía. Literalmente dijo, este fin de semana tocamos nuevo fondo con la pandilla MAGA que intenta desesperadamente presentar a este muchacho que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos como uno de ellos y hace todo lo posible por sacar rédito político. ¿Qué ocurre? Un día después, 17 de septiembre, ABC y Disney es la dueña de ABC, anuncian la suspensión indefinida de Jimmy Kimmel Live sin mediar ningún comunicado oficial. La empresa opta por sacarlo del aire diciendo que es una pausa editorial, nunca dicen que lo cancelan, aunque todos los medios entienden. La crítica directa al relato oficial del asesinato había cruzado una línea. Pero la operación de cancelación o de suspensión es más sofisticada y el principal actor en esta suspensión es Nexstar Media Group, quien controla a las afiliadas de ABC en 32 mercados estadounidenses, varias de las más grandes ciudades de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Cómo funciona el sistema de comunicación y de transmisión en los Estados Unidos? Las cadenas transmiten para su ciudad principal, en general Nueva York o Los Ángeles. Y después repetidoras, es decir, pequeñas televisoras de cada país, de cada ciudad que tienen la licencia, retransmiten ese mismo programa en sus televisoras locales. Entonces, ¿quién administra esa retransmisión? Varias empresas muy grandes que son las licenciatarias de la televisión en esas ciudades. Una de las más grandes es Nexstar Media Group, quien adelantó que no iba a transmitir más a Jimmy Kimmel, aun si ABC lo seguía transmitiendo. Y esto es un agujero gigante para ABC, porque si no se da en esas ciudades, pierde toda la pauta publicitaria para vender a esas ciudades. ¿Qué hay detrás? Nexstar está esperando la fusión con otra empresa que hace lo mismo, que se llama Tegna, una fusión que vale $6.200 millones y la aprobación de esa fusión depende de la Comisión Federal de Comunicaciones, una entidad del Estado dependiente de Donald Trump, quien expresamente el presidente de la FCC pidió que se cancele a Jimmy Kimmel. Entonces quedaron atrapados en que si no se les aprobaba la fusión necesaria. Oye, que entonces, fue también la que en su momento sancionó a George Carlin por su discurso de 7 Dirty Words, ¿no? Exacto, la misma FCC. Oye, totalmente. Y una corrección rápida. No fue Steven Miller el de la Cruz, fue un güey desconocido, pero Steven Miller ahí estaba con su fascista forma de ser, sí. Perfecto. Bueno, entonces el presidente de FCC, Brendan Clark, abiertamente un funcionario de Donald Trump, dijo en una entrevista en un podcast: podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Estas empresas pueden encontrar formas de cambiar su conducta y tomar medidas sobre Kimmel, o habrá trabajo adicional para la FCC para el futuro. Esto fue tan crudo, tan grotesco, que Ted Cruz, republicano de hueso colorado, salió a hablar en contra diciendo: no se sorprendan si hacemos esto cuando cambie el gobierno y empiecen a censurar a comunicadores conservadores. Es un error lo que estamos haciendo. Bueno, la amenaza surtió efecto. La cadena se suspendió el programa.
no por difundir información falsa, no por incitar a la violencia, sino por señalar la politización del crimen y por denunciar la manipulación de quien era su asesino. No hay ninguna evidencia de faltas a la ley de comunicaciones de Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel se mantuvo firme. Nexstar había exigido que pida disculpas a la familia de Charlie Kirk y que done dinero. Él no hizo ninguna de las dos cosas. Eventualmente Disney recula porque Disney pierde $4.000 millones por cancelar a Jimmy Kimmel. Por las el valor de las suscripciones de Disney desploma. Plus. Se desploman las suscripciones y entonces lo tienen que volver a poner, pero sin que Nexstar acepte retransmitirlo. De hecho, cuando él está dando su discurso, nombra a Seattle y dice que lamentablemente en Seattle en este momento no estoy saliendo porque Nexstar no lo estaba transmitiendo. Pero aún así se convierte en el programa más visto de la historia de Jimmy Kimmel, con más de 6 millones de espectadores, y se convierte en uno de los programas de la televisión abierta que no sea el Super Bowl, los Oscars, o sea, de televisión común más vistos de la historia de los Estados Unidos. Él dijo, gracias a ustedes vuelvo para seguir haciéndolo, pude señalar que estaban usando la muerte de un hombre para manipular políticamente, gracias a ustedes lo puedo seguir haciendo. Le pidió disculpas a quienes habían entendido mal su discurso, pero fue muy fuerte contra Donald Trump y contra la censura. Como dice la Fundación Gabo, hay una editorial muy interesante, si la pueden buscar, sobre este tema. El caso Kimmel muestra con inquietante claridad cómo convergen la coerción política, la docilidad corporativa y un proyecto ideológico que busca reconfigurar la relación entre prensa y poder. Cuando vuelve al aire Jimmy Kimmel, Donald Trump saca un tuit totalmente enojado en el que dice: me mintió ABC cuando me dijo que lo habían cancelado. No entiendo para qué lo vuelven a traer a este fracasado. Evidentemente vamos a tener que tomar medidas contra la ABC. O sea, expreso su desinterés por la democracia y por la libertad de expresión. Sinclair y Nexstar, que se negaron a seguir transmitiéndolo, están reviendo su posición por el éxito que tuvo el programa. No hubo invitados, solo Kimmel en el escritorio, pero se mostró el apoyo de más de 400 figuras públicas: Robert De Niro, Diego Luna, Meryl Streep, Selena Gómez, el propio Stephen Colbert, que está sufriendo una suerte parecida, pero como con más tiempo se lo está cancelando, pero ocurre lo mismo. En el contexto, y acá Bobby quiero que me ayudes también y le pongas explicación a por qué ocurre todo esto, ocurrió algo muy lamentable, pero muy esperable, porque Charlie Kirk murió en su ley. O sea, Charlie Kirk es alguien que nosotros estamos diciendo que es lamentable su muerte y que no hay que festejar su muerte, y quizás Charlie Kirk no lo hubiera dicho, porque él, entre otras cosas, defendía el uso de armas, incluso si mataba gente como cuando él murió. Empezó a haber una ola de celebraciones, sarcasmos, memes e insultos a partir de la muerte, ¿no? Por ejemplo, canciones que festejaban su asesinato con ritmos tropicales, videos en las que se lo mostraba en el infierno. De acuerdo con un artículo muy interesante de Yahoo Noticias, la reacción se podría describir como entre lo festivo y lo directamente cruel. Miembros de distintas comunidades expresaron que había muerto y que era, lejos de ser un mártir, era algo que debía causar felicidad. Hubo muestras un poco sádicas y de odio real, incluso riéndose de la reacción de la familia. Esto provocó, por ejemplo, que en universidades se haya tenido que suspender a estudiantes por hacer expresiones de festejos, celebratorias. En la Universidad de Michigan, una profesora fue separada de su cargo por escribir: Charlie Kirk recibió lo que sembró. Es verdad, recibió lo que sembró, pero nadie debería merecer eso. Entonces, recibió lo que sembró es relativo, porque él no pedía muertes. Creo que ayudó a construir el esquema en el que él muere, y eso es sin duda cierto. El esquema... no pedía muertes, pero sí justificaba las muertes. Sí, ¿no? totalmente. No, sí, pero sí, además, sí. El esquema en cuanto a la disponibilidad de armas de fuego de ese calibre y ese poder
pero también el ambiente de división política que tienen allá en Estados Unidos, porque él era muy, muy cruel y muy, muy ojete en su comunicación. O sea, por ejemplo, lo que decían en el inicio, refiriéndose a sobre raza y política, él decía que Martin Luther King no había sido una buena persona, que la desegregación racial había sido negativa, porque ahora los blancos estaban siendo discriminados. Criticó un chingo. Que se cometían más delitos cuando existía la segregación, menos delitos, perdón, porque los negros estaban más como Sí, que porque son los más criminales. También dijo que Michelle Obama y no me acuerdo qué otra persona negra estaban ahí por los movimientos de acción afirmativa como Black Lives Matter y no necesariamente porque fueran las personas más brillantes. Llegó a decir que el aborto es peor que el holocausto. es de las peores que llegó a decir. Sí, tenía opiniones muy, muy horribles. La que se refiere Vasco es hablando de la segunda enmienda, que es de estas cosas que defienden los cristianos nacionalistas, es a su derecho a portar armas. Ellos dicen que para poder luchar en contra de un gobierno opresor, ¿no? Si se diera la casualidad de que eso pasara, pero pues ahorita el gobierno de Estados Unidos tiene el ejército más grande del mundo, entonces yo veo difícil que con sus rifles ellos puedan derrocar a este gobierno, pero bueno, él igual lo quería. Estaba muy contento con las políticas de migración y de deportación. Sí, él decía que incluso había que echar a los refugiados políticos. Sí. Que se fueran a arreglar su país, que no estuvieran en Estados Unidos. O sea, para él no existía ni el refugio político para un inmigrante. Sí. Ni tampoco la de nacimiento, que había que quitarla también, güey. Decía también que los periodistas eran activistas políticos, no informadores, y que buscaban destituir a Trump y a la juventud conservadora, como si los periodistas del otro lado no fueran lo mismo, o peor, bastante peor. Bueno, es que ese es un punto. Mucha gente, y tienen razón, la verdad que tienen razón, cuando se empezaron a subir cosas festejando la muerte, y muchos conservadores criticaban a quienes festejaban, los liberales les recordaron que cuando murió, por ejemplo, Ruth Bader Ginsburg, la jueza feminista de la Corte Suprema, las redes magas se llenaron de burlas respecto de la muerte de esta persona. O sea, pareciera, esto no es mío, sino de Intercept, un columnista que pone que aparentemente para MAGA el problema no es la crueldad, sino quién la ejerce. O sea, cuando les toca a ellos no les gusta, ¿no? Sí. No, y justamente cuando... Por ejemplo, en ese mismo tema, Donald Trump Jr., el hijo de Trump, cuando fue este ataque a Paul Pelosi en el Halloween siguiente, dijo, ya tengo mi disfraz de Paul Pelosi, y subió una foto de un martillo y un set de ropa interior. Así. Bueno, por eso, exactamente. Sí, o sea, son unos güeyes detestables. Sobre los ataques que fueron allá en Minnesota no dijeron nada. Cuando se le ha preguntado a Trump de esos ataques, hace como que no sabe nada. Cuando pasaron esos ataques, él no hizo ningún comunicado, no, nada. Y él... Pero bueno, el liberal tiene que tratar de ser mejor que ellos, no igual, porque si no estás en la misma. Claro, güey. Sí, claro. Pero creo que, ¿cómo se llama? Varios comunicadores he visto que lo que dicen es que esto de ser el adulto en la habitación tiene a veces un costo político. Entonces, también el liberal tiene que ver en qué momento si tiene una ganancia política echarse al lodo a pelear la misma pelea como lo que está haciendo Gavin Newsom ahora. No sé si lo han visto. Sí. Que Gavin Newsom lo que está haciendo, por si no saben, es que en Twitter está haciendo tweets como si fuera una parodia de Donald Trump, pues el mismo lenguaje, de repente usa todo mayúsculas, pone mayúsculas donde no van, y todo haciendo una imitación de Trump, una parodia, y está siendo súper efectivo. Donald Trump y los conservadores están muy triggereados, que fue lo que nadie le supo hacer a Trump en las campañas anteriores, y por eso los paseó por donde él quiso. Entonces sí, totalmente. Creo que a veces en ocasiones muy contadas, pues no hay que ser el adulto en la habitación. Pero no sé si en burlarte de una muerte. No, en burlarte pero no sé si en esta. Pero creo que algunos sí cometieron el error de ponerse en una posición tan solemne
que dejaron que el lado MAGA politizara completamente todo y acaparar el mensaje de ustedes son los violentos, nosotros somos unos santos y mira, aquí está la prueba. Entonces en esto... Bueno, yo sí coincido. En Hammer, cuando hicimos el episodio sobre la muerte de él, yo había visto gente que como para poder justificarse de decir que estaba mal matar a alguien, decían, pero era un buen padre de familia. No necesitas, porque es un error, ese es el error. El querer, para poder decir que está mal que lo maten, tener que encontrarle algo bueno. No, era nefasto Charlie Kirk. No tenía nada bueno y aún así está mal que lo maten. Sí. Porque si no, entonces solo está mal que lo maten al que tiene algo bueno. Y eso es un error. Es un error. No funciona así. Yo lo que sí es que creo que sí tenía una cosa buena. Que de todo ese ambiente político era, creo que de los pocos, si no es que el único, que sí se animaba a salir de la cámara de eco a debatir sus ideas. Y muchas veces le pusieron unas arrastradas horribles. Si pueden ver. Buenas arrastradas, güey, sí, güey. El debate que tuvo, creo que fue en Cambridge. Le puso. Que están como en una mesa, ¿no? En una mesa así. El Chico Colorado. Cada quien en las cabeceras. Sí, el Chico Colorado le puso una terrible, pero hay una chica que trae un suéter con la bandera de Estados Unidos y abre con yo soy feminista. Ella le puso una. No. Él no vio ni por dónde le caían los vergazos. Ella, mira. Yo te quiero mucho. Si pueden, busquen ese video. Perdón, y aún así los difundía. No, y aún así, ese video está en el canal de Charlie Kirk. Sí, justamente. No, y por eso es lo que la raza debe entender que sí es una pérdida para la gente, porque volvemos al mismo tema de siempre de la cancelación, güey. Sí, exacto. O sea, si totalmente rompes el discurso y entonces ya no se pueden debatir estas ideas y no se pueden llevar a la mesa y llegar a puntos a los que no tenías pensado llegar. Y me parece que esto que está hablando Bobby de los dos debates en los que él pierde y lo sube, sí habla muy bien de él, güey. Totalmente. Muy coincido bien. 100%. Sí. Nos empobrece a todos que se eliminen a la gente que habla drástica, con el otro lado. Exactamente, que solo estamos en cámaras de eco. Bueno, la derecha, por supuesto, favoreció su cámara de eco, ¿no? Y entonces cientos de mensajes, discursos y convocatorias llamaron a declarar la guerra, una cuestión de la Casa Blanca hasta redes. De hecho, con Bobby lo hablamos, de esto termina en guerra civil. Sí. Posicionaron la muerte como un ataque directo al movimiento. Varios mensajes comparaban la violencia política del 2025 con los años de agitación de los 60. Hablaban de guerra cultural avanzada. Donald Trump prometió: quienes estén detrás de esto no saben con quién se metieron. Charlie Kirk fue un gigante. Muchos miembros del partido republicano salieron rápidamente a pedir leyes más duras contra el extremismo izquierdista, como si fuera el único que existe. Bueno, como ya les conté, el funeral fue una manifestación de poder conservador. La consigna Fight like Charlie, luchen como Charlie, repetida decenas de veces, estampada en camisetas. El acto inauguró una era de luchas con movilización política urgente, pedida, por ejemplo, por el CEO de Turning Point. Empezó a utilizarse para muchos analistas el dolor como un arma, diciendo, cadenas conservadoras dijeron cosas como: no nos pidan perdón por llorar, exijan perdón los que permitieron esto. Charlie fue silenciado con una bala, que después no nos silencien con leyes. Cada carcajada de quienes festejan su muerte es motivo para endurecer nuestra voz. Se volvió pauta o se volvió regla, digamos, el uso del relato victimista, ¿no? Sí. Entonces se empezó a presentar proyectos, por ejemplo, legisladores republicanos, para calificar como terrorismo interno a quienes celebren públicamente la muerte de figuras políticas, obviamente de izquierda, ¿no? Empiezan ahora, cuando mueren las figuras políticas de la izquierda y se ríe la derecha, ahí no les molesta. Campañas en redes sociales para censurar o denunciar a usuarios que expresen celebraciones de la muerte de Kirk. El gobierno de los Estados Unidos indicó que le va a retirar la visa a quienes hayan celebrado en redes sociales la muerte de Charlie Kirk. Plataformas conservadoras lanzaron Las Puertas de Entrada Heroica, un programa dedicado a relatar la verdadera vida de Kirk, ocultando sus declaraciones más polémicas, presentándolo solo como padre, activista y mártir. De hecho, con el tema de mártir,
The Atlantic sacó un artículo que está buenísimo. La verdad, algo para rescatar de este evento es que la calidad de la prensa escrita para relatarlo y analizarlo, a mí me recordó a épocas mejores de la prensa que hace mucho no veía. O sea, se pusieron los pantalones largos los periodistas de los Estados Unidos para escribir sobre este tema. The Atlantic comparó el proceso de la muerte con el de Malcolm X, una muerte prematura y violenta que puede convertir a alguien controversial en un objeto de simpatía y en un símbolo más poderoso en la muerte que en la vida. The Atlantic también relató cómo discursos conservadores hacían esto de manera expresa. Charlie no murió por accidente, pasó de provocador a mártir y desde ese pedestal hablará por siempre, dijo alguien en Fox News. O sea, se está creando esta narrativa del mártir, ¿no? Sí. De hecho, en algunas, esto no sé si lo vieron, pero es glorioso, gloriosamente patético. En algunas iglesias evangélicas empezaron a hacer con inteligencia artificial audios de Charlie Kirk hablando desde el cielo y contando lo maravilloso que era el cielo. Busquen los videos, por favor, porque es increíble. Es Charlie Kirk contando cómo está en paz y cómo es el cielo y cómo desde ahí va a cuidar a la gente. En iglesias evangélicas se vio eso. Entonces, esta construcción de mártir político y religioso, ¿no? Se resalta, se ataca al progresismo, se habla del brazo armado, se sugirió que las universidades donde Kirk había protagonizado debates estaban implicadas en el crimen, aunque no había ninguna evidencia. Se sumó al discurso esta idea de rivales ideológicos, o sea, se han construido dos flancos, la grieta cada vez más enfurecida y fortalecida, ¿no? Y por supuesto los que están en el medio quedando acusados por los dos lados de tibios. Así le dicen al culo del corsario, ¿no? ¿Cómo? La ¿Cómo grieta enfurecida. Ah, la grieta enfurecida. La grieta hambrienta le dicen también. Perdón, corsario. Se ha pedido que se declare en varios parlamentos estatales el día de Charlie Kirk. Hay proyectos simbólicos contra los discursos ofensivos con el nombre Proyecto Charlie Kirk. Por supuesto, el merch sobre Charlie Kirk, extraoficial y oficial, está vendiéndose como pan caliente. Y David French, en The Atlantic, y esto lo dejé para el final, de mi parte por lo menos, en una columna que escribió muy interesante después del funeral, dijo: Charlie Kirk no fue asesinado solo por una bala, fue asesinado por el relato que su propio movimiento ayudó a construir. Un relato que convierte toda crítica en amenaza, todo desacuerdo en guerra y todo opositor en enemigo. Güey. Y pues yo creo que no lo podría decir mejor. No, está encerrado todo ahí. Sí. Muy bien. Así que bueno, eso fue las repercusiones. No sé si quedó algo en el tintero, chicos. No, de mi parte ya nada, amigos. ¿Tú, Corsaria? ¿Algunas reflexiones que nos quieras dar en forma de canción? No, de hecho, creo que los tres desde la parte que nos tocó, llegamos a la misma conclusión, a esta conclusión de la que está cerrando Vasco, güey. O sea, es este choque ideológico y violento con el que se resuelven problemas que se deberían de resolver hablando. O sea, totalmente. Que era lo que ese güey quería hacer, ¿no? O sea, claro, que al final era eso, güey. Sí. Tal vez, medio a veces podría parecer que estaba haciendo terrorismo estocástico, pero. No, es que, a ver, podemos estar completamente de desacuerdo en todo su discurso y podemos decir lo que quieras, pero al final el tema estaba en la mesa, güey. ¿No? Sí. También con un asterisco, con un asterisco que no se puede dejar de dar. Charlie Kirk solamente le daba debate, y muchos no lo dan, y es verdad. Solo le daba debate a los que consideraba iguales, O sea, él no daba a las minorías. Sí, callaba a los otros. A las minorías LGBT o a la comunidad trans o a los inmigrantes, no es que se sentaba en universidades. No se sentaba a debatir con la gente a la que realmente estaba atacando con su discurso. No, pero entonces, me parece muy justo que digas que era que
que debatía con los que consideraba iguales, porque a los 31 años seguía debatiendo en universidades y no con gente de su edad, ¿no? O con la preparación, o sea, Okay. Vi a alguien en Instagram que lo decía muy bien. Es como si un jugador de 31 años de fútbol fuera a academias de fútbol infantil, femenil o juvenil, pero a hacer el caso de que el fútbol femenil no tiene sentido y que nadie lo debería de jugar, y para probar su caso se pusiera como jugador profesional a jugar con chicas de 19 años. Bueno. Sí, yo siempre que lo veía debatir así en los videos de YouTube y así, siempre me pasaba por la cabeza, ¿cuántos segundos le hubiera durado este güey a Hitchens? No, hombre, no, güey. ¿Cuántos segundos, güey? No, hubiera sido increíble, ¿no? Güey, mi gallo es Alex O'Connor. Ese chavillo, güey, lo hubiera hecho pedazos. Al Ben Shapiro ya lo hizo garras una vez. Soy muy fan de ese güey. Pero bueno. Boludo, si lo hubiera agarrado Bernie Sanders a Charlie Kirk en el debate, lo destroza. Y es que es a lo que voy. Debatía, como dice Vazquez, con los que consideraba iguales. Sí elegía al rival. Chavillos con menos de 10 años que él. Lo cual no lo hace muy inteligente en ese caso, porque pudiendo escoger el rival, escogió güeyes que lo derrotaron, güey. O sea, sí. Pues sí, o sea, quién sabe, o sea, no sé si habrá sido como desde un lado de honestidad intelectual o qué. Pero pues sí. Pero te das cuenta por todo lo que hacía que mucha honestidad intelectual no tenía, por lo que dice Vasco. Sí, o sea, no. Entonces, es que él ganaba porque o ganaba el debate o cuando perdía, para sus seguidores seguía convirtiendo esta idea de las universidades como campus de ideologización de izquierda. Sí, entonces siempre le servía. Pero bueno, en fin, nada de esto cambia el hecho de que perder una voz asesinada por expresar sus ideas, por espantosas que sean, no es algo que termine ahí. Porque y siempre es algo pérdida. Siempre es pérdida porque construye la idea de que eso es válido, de que el que no te gusta puede morir. Y no debería funcionar así. Así que, como tampoco tiene que morir herejes, y para que no muera herejes necesitamos que se suscriban a Patreon. O sea, Patreon es el lugar en el que sobrevive herejes, así, o sea, sobrevive. Esa es la palabra, sobrevive, sobre todo cuando Bobby se va de crucero y no liquida las cuentas. Ahí sobrevivimos así como debajo de unos cartones. Vayan y dense una vuelta porque hay cosas hermosas en Patreon, no tan hermosas como en chunchos.mx, que puede usted ver todas esas playeras y gorras y calzones y todo lo que hay ahí, bonito. Y en su próxima, bueno, no en su próxima, en su ya realizada tienda física, dense una vuelta, por favor, y compre y vístase de herejes. Exactamente. Me encanta, Corsario. ¿Algo más? Lo hiciste muy bien, Corsario. ¿Algo más? No, creo que yo ya no. Te amo. Bueno, pues creo que eso es todo. Entonces, este fue otro domingo de no ir a misa, escuchar Herejes el podcast, amigos. Adiós. Vámonos. Bye.